Hola, les damos la bienvenida a su podcast Los Hilos de Clio, la transmisión oficial del Hilo de Clio. Aquí podrán escuchar temas curiosos sobre la historia y cómo es que se relaciona con la vida cotidiana en muchos sentidos. El día de hoy seré su anfitrión. Me llamo Baraquiel, pero los camaradas me pueden decir Vara. Para comentar un poco sobre el tema de hoy, me acompaña el team de historiadores del Hilo de Clio. Por favor, muchachos, saluden, preséntense y saluden. ¿Quién dice yo? ¿Quién se Yo, anima? hola, Vas. soy Alejandro, pero todos me conocen como Góngora porque es más divertido hablarme por mi apellido y luego hacerle abreviaturas y juegos de palabras extraños. Muy bien. Hola, Góngora. Saludos. Hola, Góngora. Pretendamos que esto no es una reunión de grupos de ¿Alcohólicos ayuda. Anónimos? Bueno, no iba a decir eso, pero bueno, pues exactamente. Vas. Buenas. Soy Eric, el ingeniero no titulado de audio y historiador tampoco titulado. Buenos días, noches, lo que sea. Hola, Eric. Hola, Eric. Hola, Eric. No me buleen, por favor. No, claro que no, amigo. Este es un espacio libre de bullying. Exactamente. Exacto. Bueno, hola, yo soy Vania, también estudio historia y pues ya. Y pues ya. No sé qué quieran saber de mí. Y confórmense con eso. Cuéntanos. Confórmese con eso. Cuéntanos qué desayunaste. Desayuné recalentado de carnitas. Uf, Qué Muy sabroso. rico. buena Sí. comida. Vientos. Y nuestro último integrante de este episodio. Soy yo, Pablo. Pues todo el mundo me dice chino. Tal parece que la gente no se fija ni en el nombre ni en los sentimientos, nada más en el físico. Entonces, pues, nada más. Tema para el siguiente podcast. Chinos es una víctima de esta sociedad. La historia del físico y la belleza y la fealdad. Por eso pónganse a hacer ejercicio, amigas y amigos. No. Por eso Amigues. pónganse a hacer ejercicios, porque la gente no se Para fija que- en los sentimientos. Sí, para que vean Amigas, el músculo. amigos, dije. Amigues. Aquí Bueno, todos ya, a somos ver, inclusivos. ¿qué va a No hay pasar? problema. Vamos a hacer como Panda, de hecho. Vamos a hablar con X. Mal chiste, Sí. lo siento. Panda, no te Está enojes, no bien. nos Ahí va demandes otra como a vez. My No nos Chemical demandes. Romance, por favor. ¿Qué? La cuenta de los malos chistes para Vara van 2 malos chistes. Exactamente. Quien los cuente todos al final se va a ganar un bonito reconocimiento de nuestra parte. Yeah. Unas papas. Bueno, lo va a Unas hacer papitas. Gongo porque ya dijo él, así que Así que, ¿quieren un paquetazo azul? Una... Ay, Con ese el es yo sí rico. quiero. Ponte a contar sus chistes. Son cosas que se viven aquí en México por si alguien nos escucha de otro país. Sí, técnicamente el paquetazo Oh, sí. es como la mezcla de todas esas papitas que le sobraron y pues las meten en una bolsa y te las venden como una mezcla. por si alguien nos oye desde, ¿cómo se llama? Desde Tlaxcala, porque todo el mundo sabe que es otro país. No, eso no es cierto, amigos. Era un planeta. Ah, es aparte. imaginario, ¿verdad? No. Igual que Colima, ¿no? Ay, esas cosas se van a borrar. No. Digo, ¿Saben? porque se ¿Saben supone que que es rigor histórico esto, ¿no? No me ¿Eh? ves. ¿Yo qué hago aquí entonces? Ay, no. Entonces creo que este ya se terminó, ¿no? Ay, mi tema, ay, dolor. Ay, Dios. Bueno, creo que tenemos que anunciar el tema del día, ¿no? ¿No es así? Ah, sí. Ah, pero por favor, supuesto anfitrión. que sí.
Sí. Bueno, el episodio número 2, o el episodio al que quieran ponerle después de ese comentario del rigor histórico, es, es la ciencia ficción en la historia. Vamos a abordar un poco sobre algunas cuestiones sobre la historia y la ciencia ficción. Para mí me parece súper genial hacer este tipo de lecturas. Bueno, lecturas de estos géneros. Y creo que sería interesante, y es el tema que quiero plantear hoy, es cómo es que la educación puede aprovechar un poco esta rama de la genialidad humana, ¿no? Nacida de la literatura, para que las personas aprendan historia de una forma bonita y cool, para hacerse notar y llegar a las fiestas y decirles, oye, yo te puedo contar algo de historia que aprendí en una saga de ciencia ficción. Oh, ¿Qué opinas? Ajá. ¿Qué opinan de la ciencia ficción? Perdón. Adelantó su comentario algunos segundos, porque ya que estamos hablando de ciencia ficción, No, es que Eric no tiene vi, el no vi poder que de estaba la desmuteado. como por ejemplo en la película, ¿cómo se llamaba? La de Tom Cruise, donde era policía y podía ver los crímenes. ¿Cuál? No sé, men. Bueno, No ahorita a sé, ver si nos Tom acordamos del Cruise nombre, tiene muchísimas de ciencia ficción. pero bueno, en esta, se llama Reporte Minoritario. ¿Qué? Ah, sí. Es No donde, la topo. bueno, Eric tiene esos poderes donde puede ver el futuro, así el futuro cercano, y entonces puede predecir las cosas y responder antes de que pase. De hecho, estaba diciendo lo que Vara estaba pensando, así que... Exactamente. Perdón por interrumpir, Tamito. No, está bien. De hecho, les iba a preguntar qué opinaban sobre la ciencia ficción, si les gusta, si tienen alguna saga favorita, Pues una personalmente película. a mí sí me Ajá. gusta desde la literatura con el clásico Julio Verne o Jules Verne Pues y, sí. y también pues Star Wars, ¿no? Y más o menos Star Trek, pero yo soy más de Star Wars. Y Guardianes de la Ok. Galaxia que también entrarían, creo yo. Sí, de hecho sí. ¿Me estás Está muy diciendo bien. que puedo aprender historia viendo La Guerra de los Mundos de Steven Spielberg? Sí, esa también es muy buena. Es muy Sí. buena. Esa película es muy buena, pero pues sí, de hecho, o sea, los planteamientos que hace Julio Verne en especial, bueno, considero yo que son como un análisis de lo que está viviendo en su sociedad, que si no mal recuerdo es la sociedad del siglo XIX, ¿no? ¿Alguien me corrige o...? No, Sí, estás, siglo estás muy bien. XIX. Siglo Ok. XIX, creo, ¿no? Ok. Y pues es una crítica de cómo se supone que esta sociedad podría llegar a avanzar o a lo que podría llegar a ser. Ajá, sí. Es curioso porque yo justamente estoy leyendo La Guerra de los Mundos otra vez. Voy a la mitad del libro. Y sí, tienes razón, o sea, menciona muchas cosas, o sea, como novela histórica, o sea, queda muy bien porque describe mucho el entorno, la sociedad, los comportamientos de los británicos y todo eso, y sigue bastante crítica social. Era un rebelde, Julio Sí. Verne. Exactamente. Era un profeta. Julio Verne era un profeta. así Pero lo La Guerra de describen. los Mundos no es de Verne, es de Wells. No, No, pero o sí, sea, pero Julio Verne sigue siendo un Sí. profeta. o sea, yo Sí. estaba hablando de Julio Verne, ¿no? O sea, No, fíjate lo que son las cosas. Este Wells también es un profeta. Ese dude dijo, un virus acabó con una invasión extraterrestre que puso al mundo de cabeza. Un virus nos está poniendo de cabeza a nosotros. Porque O sea, somos está los muy cañón. extraterrestres. Exacto. Entonces, eso quiere decir que nosotros somos los extraterrestres. No lo sé, descubren en el siguiente episodio. ¿qué? ¿Ya tan rápido? Ok. ¿Qué? No, no ¿Ya? es ¿Tan cierto. rápido? ¡Aguántame! F por Barack. ¡Dame chance! Son vacaciones. Déjalo brillar un momento. Ya sé, no, más bien yo decía del próximo episodio de 2021. Ya ven que todo esto es como una temporada de Netflix. Nunca sabes lo que va a pasar el siguiente mes. Ya. Ah,
Me asusté. No manches, me sudó. No, ¿cómo? ¿Qué? Ese de me sudó se va a censurar porque pues no es apto. La frente, la La frente. frente. Sí. ¿Qué andas pensando? Eso sí se va a censurar, por favor. Nota al editor. Le vamos a poner gatitos. otra vez. Gatitos. Ay, casi todo lo que digo tiene gatitos. Bueno, ¿alguna saga más? Góngora, chinos, andan. Pues a mí me gustan los libros de ciencia ficción. O sea, yo también soy fan de La Guerra de las Galaxias, alias Star Wars. También me gusta Star Trek. Y pues también me gustan algunas otras sagas ahí de ciencia ficción bien raras, como por ejemplo, Dune Oh, es muy de Frank bueno. Herbert. Oh, bro, Dune. Es muy, muy loca. También, incluso, pues bueno, siento que la ciencia ficción no solamente tiene que estarse quedando en la pantalla grande o en los libros o en la pantalla chica, ya que también, pues, por ejemplo, están los videojuegos, que, pues bueno, a mí me gusta mucho Halo, o la saga del Halo verde, mejor conocida. El Es- Halo verde. Y también, incluso hasta los juegos de mesa, ya que uno de mis pasatiempos favoritos es un juego de mesa que se llama Warhammer 40.000, que es Ah, sí. ciencia ficción pura Es, y muy es- buena. es una epifanía esto que estamos teniendo porque hablas un poquito de cosas que voy a tratar ahorita y cosas que estaba planeando para otros episodios. Pero Tú sí, también lees la mente, Gongo. Sí, yo soy un Psyker, así se llaman los personajes en Warhammer, que pueden conectarse como con la otra dimensión y ver el futuro. exactamente. Chinos, algo que nos quieras compartir para ser amigos, para que nuestros escuchas se digan, no, ese hombre, además de sus chinos, tiene intereses muy interesantes. Que ya no sea solo físico la atracción. Ajá, sí. Ah, chale. Este. ¿Cómo se llama? Pues sí, también a mí me gustan mucho los libros que tratan sobre ciencia ficción. Sobre todo tengo tres sagas que me fascinan, que es la de Maze Runner, Correr o Morir. O sea, esa saga está Sí. genial, esa trilogía. Preciosa, se las recomiendo bastante. Está la otra saga que se llama Partials, ¿cómo se llama? Dan Wells. Sí, Ajá. que también habla de un mundo post-apocalíptico. Y la otra saga que igual es el mismo, que pues, o sea, sí es una serie juvenil, habla de asesinatos, pero hay monstruos, entonces pues entra en la categoría de ciencia ficción. Entonces pues se las recomiendo bastante, si pueden léanlos, se las recomiendo súper, 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 y pues hagan más millonario a Dan Wells. Siempre Bueno, es bueno fíjense, apoyar. Bueno, ajá, continúa. si entrarían, no sé si también entraría en la categoría de ciencia ficción, yo creo que no tengo mis dudas, los libros de Dan Brown. Yo creo que sí, y pues bueno, creo que ahorita lo vas a tocar más a fondo, Vara. Son libros que nos ayudan también bastante para comprender algunas cosas de índole histórico, artístico, cultural. Sí, claro. Ahora sí que gracias, Chinos, gracias por tus excelentes recomendaciones. Todos los libros que aquí mencionemos, autores, están ampliamente recomendados por el hilo de Clio. Tienen sello de aprobación. Exacto. Y si podemos, pues ahí luego haremos episodios ya más adelante centrados en estos temas que les sabemos hablar. Oh, sí, sí. Y no olviden el anime también. Toda la ciencia ficción que hay en esas obras Obvio. de arte. Sí, 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 claro. Pues es que la ciencia ficción comenzó, ¿no? Como un recurso literario, pero ha trascendido a los medios, ¿no? Justamente en ella, como hemos dicho, pues podemos encontrar un equivalente que es
palpable, que se puede conocer por medio del desarrollo social y tecnocientífico de la época en que se generan estas obras. No es lo mismo el viaje al centro de la Tierra que Yo Robot, ¿sí? Porque ya que cada generación tiene estas personas creativas que no solamente, repito, son escritores y como bien apuntaba Eric, pueden abarcar el anime o como decíamos sobre películas, cómics, sino que todas estas obras, esta compilación de obras nos hablan de manera crítica sobre el vínculo de la sociedad con los recursos tecnocientíficos de su tiempo, con los conocimientos de su tiempo. ¿Sí? Así como evolucionan los sentimientos, la ciencia ficción también cambia. El caso que más recuerdo ahorita es el de Mary Shelley, quien escribió a Frankenstein. El punto de su obra y lo que podría definirla como una de las primeras obras de ciencia ficción es justamente como el doctor Frankenstein, Víctor Frankenstein, utiliza la electricidad para reanimar el cuerpo de Frankenstein. En este sentido, Mary Shelley había tenido este conocimiento de que en Italia había un ejercicio, un experimento científico en donde a unas ancas de rana les habían conectado unos cables, unos electrodos, y por medio de la electricidad habían reaccionado, ¿no? La vida de Mary Shelley y todas sus circunstancias son dignas de su propio capítulo y de su propio especial, aunque también hay muchos muy buenos videos en otros medios que la abordan. Entonces, por medio de su vida podemos encontrar que tuvo grandes pérdidas en su vida personal, de seres queridos, de seres cercanos, y cómo es que la muerte rodeaba la vida de Mary Shelley de alguna u otra forma. Entonces, la idea de reanimar a alguien a través de la electricidad nos cuenta sobre su contexto histórico, su vida y las situaciones que la llevaron a escribir esta obra. Claro, tiene muchos más libros, pero generalmente se le recuerda como de las primeras obras de ciencia ficción por esto mismo, ¿sí? Entonces, cuando leemos o vemos obras de ciencia ficción, también vemos la forma en que los humanos nos relacionamos e interiorizamos estos elementos que podrían ser artificiales porque son, en la mayoría de los casos, hechos por los propios humanos, y lo que esto significa para estas personas, para su sociedad. Aún en el resto de obras de ficción y no ficción, como por ejemplo el terror o la fantasía, se puede hacer esta comparativa y se pueden analizar distintos elementos de la sociedad. Y nuestra sociedad, justamente, como mencionó Vania al principio, una de las más representativas historias de, de nuestros tiempos, pues es justamente Star Wars. Vamos a plantear un poquito sobre Star Wars. Vamos a hablar un poco más sobre el antiguo canon, pues porque es muy interesante analizar ese hipermito desde el enfoque histórico y cómo podría servir para la enseñanza. Ufas, y el antiguo canon. Buena elección. Obi. Ok. Todos más o menos sabemos de qué trata Star Wars. No. ¡Rayos! Broma. Adiós a mi guión. 2 por 2. ¿8?
8 es 4. Habla del Son ingeniero. 20, amigo. Es pez. Oye, tranquilo, cerebrito. Ok, bueno, para quien no sepa o no tenga todo el tiempo para ver las 6 películas, Star Wars nos habla sobre una fuerza que existe en toda la vida, en todo el universo, en todas las cosas, y que nos mantiene como unidos a la materialidad, ¿no? Que vendría Jesucristo, siendo. ¿no? Iba a decir Karl Marx, pero bueno, Ah. Es que es lo mismo, o sea, es sinónimo. Jesucristo es Karl Marx. Ya vi a todos los Nos socialistas van a viniendo censurar. queriendo. Ya había mucha gente queriendo venir a reclamar nuestras cabezas. No es cierto, amigos, todo es broma, somos Todo es aquí broma. católicos. ¿Somos qué? Dice aquí, quise decir por 2, pero por alguna razón dije 2 por 2 y no sé qué, ya no alcancé a leer. Quedé como un tonto, dice. Bueno, vamos ok. La fuerza es esta entidad mística que algunas personas lo llaman como el Deus ex machina supremo de este universo, porque todo lo resuelve. Necesitas correr muy rápido, la fuerza. Necesitas mover unas rocas, la fuerza. Necesitas lanzar una espada láser, la fuerza. Entonces, este universo se desarrolla en una galaxia muy, 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 muy lejana, en donde existe esta fuerza y hay personas y seres biológicos que la controlan, ¿no? Los Jedi y los Sith. Y digo seres biológicos porque realmente pues también hay aliens y no solamente son como formas humanas, sino hay más contrastes ahí. Hay un lado Literalmente luminoso. hay una montaña que habla. Sí, hay una montaña que habla. Y hay un monstruo que vive en un hoyo negro y cosas bien raras. Cosas muy divertidas. Exacto. Bastante relacionada con la historia, obviamente. Obvio. Pero por supuesto que sí. Ahorita vas a ver por qué. ¿Eh? Vas a quedar con el ojo cuadrado. Alumbrame. Alumbrame, Karl Marx. Bueno, bueno, ya resumiendo un poco más, eso es más o menos de lo que pasa en el universo de Star Wars. Las películas se centran bueno, las primeras películas se centran en un joven que se llama Luke Skywalker, que su papá era un Jedi y entonces tiene que es el elegido para derrotar al Imperio Galáctico, que es malo y bueno, es de color negro, todos se visten de negro o de blanco con negro o de negro con negro, bueno, cosas así, ¿no? En resumen, nazis espaciales. Nazis espaciales. Oye, sí, la gente del Imperio debería de tener una vida muy gris, ¿no? Muy, muy emo. Pues Por eso también ponen blanco, men, para que la luz, o sea. para que refleje la luz. Sí. Oigan, pero yo había escuchado que más que al nazismo se refiere justo al imperio romano, ¿no? O sea, que es como el contraste de lo que pasaba en esa época en la que se establecía el imperio. O bueno, no sé. Yo había No, visto. bueno, de hecho, o sea, tomar distintas referencias históricas, lo que hizo George Lucas fue tomar distintas referencias históricas y de ahí sacar esa historia. O sea, sí está basada en hechos históricos, como por decir el paso de la República al Imperio, o sea, lo mismo pasó en Roma, o el nazismo con las ideas de supremacionismo racial, que en este caso vendría siendo el imperio conformado casi en su totalidad por humanos, las Ah, formas, sí, sí, sí. bueno, los demás
aliens y formas de vida de otros lados no pertenecen oficialmente al imperio. En la saga de Disney, esto pues es más como evidente por el hecho de que ¿cómo se llama? El general Fox eh, es, es, pues es blanco, güero, pelirrojo, algo así, bien raro, ojo de color. Ajá. Pero sí había algunos aliens en el Imperio, ¿no? Había un general que era azul, así bien raro, Ah, ¿no? sí, Sí. Throne. Sí, Throne. Ese va. Bueno, o sea, sí tiene estas referencias históricas, pero como tal no las expresa propiamente. Sí, al pie de Sí. la letra, ¿no? Ajá, o sea, lo que hace es jugar con estos conceptos y los reformula, los plantea, los mete en una licuadora y sale un batido en donde podemos encontrar estas cosas que nos son similares a lo que nosotros conocemos como la historia. Ujú. Y en el mismo sentido, nos plantea a lo mejor nuevas situaciones, así como por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Julio César, o en este caso el emperador Palpatine, eh, no sé, hubiera tenido el control de ambos bandos en la República? O sea, tanto de sus tropas como del lado de republicano, ¿no? Las tropas propiamente de Roma, porque, bueno, para quien no sepa y nos esté escuchando, eh, la verdad es que Julio César nunca, nunca, nunca había entrado a Roma hasta antes de ser em, nombrado como emperador. O sea, su vida militar se llevó a cabo por todo el Imperio Romano, pero con eso fue ganando fama, fue ganando renombres, fue ganando títulos, pues, de méritos, meritocracia, y por eso es que él pudo tomar el poder en Roma, ¿no? Y nos plantea algo así, ¿no? Nos dice, bueno, entonces tenemos a Julio César. ¿Qué tal si él hubiera movido las cartas de los dos lados como para terminar con todos sus adversarios, y al nombrarse él como emperador, o sea, él podría reformar todo cuanto quisiere de la forma más eficiente posible? Que en la realidad lo que pasó fue que Julio César dejó muchos cabos sueltos y por eso es que terminó asesinado. O sea, realmente había un descontento porque, o sea, él creyó que llegando al poder, o sea, ya era como intocable. O bueno, por lo menos eso es lo que se nos da a entender en distintas fuentes históricas y historiográficas. Em, bueno, y estos mismos planteamientos nos toca reconocerlos en Star Wars. Más allá de que sea o no de nuestro agrado la manera en que cómo se ha dirigido la franquicia en los años recientes, también otra cosa que podemos rescatar de esto es el alcance del mismo Star Wars, en donde, como acabo de decir, podemos encontrar estas referencias históricas, pero que a su vez, pues generan una cantidad de mercancías y productos relacionados con la misma historia, los personajes, eh, como muñecos, toppers, mochilas, ropas, de todo. Todo lo que ha sido producido por la humanidad existe, pero de Star Wars. Y entre estas cosas, no se puede negar que hay materiales para extender el universo creado en 1977 por George Lucas, el creador de Star Wars en un principio.
estos materiales pues los podemos resumir vagamente porque realmente son un montón. Como ya había dicho Góngora en la sección pasada, en que hay cómics, novelas, videojuegos, juegos de mesa, juegos de carta tipo de Yu-Gi-Oh, figuras coleccionables de todos los personajes que aparecen a cuadro, o por lo menos casi todos. Es como de extra número 3. Y los fans le ponen nombre. ¿Qué ibas a decir, Eric? ¿Qué pasó? Que no, que todo lo necesario para chuparte el dinero. La verdad, sí. Disney da miedo. Disney es más capitalista que el capitalismo puro, amigo. Bueno, también podemos encontrar juegos de rol en donde puedes interpretar a tu personaje propio, o sea, tú lo nombras, pero estás en una aventura canónica junto a Luke Skywalker y Han Solo y Chewbacca y todo esto. La cantidad de historias de este universo es enorme, sin lugar a dudas, ya sea del nuevo canon o del viejo canon, pero el viejo canon es una cosa monstruosa, realmente monstruosa, y no por el hecho de los temas que trate, sino por la cantidad de historias que hay, ¿sí? Bueno, ya como un poco les adelante, la compra por parte de Disney desestimó la mayoría del material que expandía la historia y que había sido hecho en la gestión de LucasArts, que es la compañía que creó George Lucas para realizar estas películas y las de Indiana Jones y otras más que no me acuerdo, porque no me acuerdo, la verdad, no, nada más le conozco esa. Bueno, a todo este material del universo expandido, fuera de las películas y sus adaptaciones de novela y sus adaptaciones de cómics y sus adaptaciones en obras radiofónicas y obras de teatro y musicales. Bueno, a todo esto se le llamó Legends, leyendas para los que no hablan bien el inglés como yo. Para los que no guachan el italiano. Sí, exactamente, para los que son de habla hispana, bueno, mexicano, español, castellano, no sé cómo le quieran decir. Habla hispana. Más o menos, este antiguo canon, estas leyendas, abarcan más o menos desde el 30,000, año 30,000 antes de la batalla de Yavin. La batalla de Yavin es donde Luke Skywalker destruye la primera estrella de la muerte en la primera película, más o menos hasta el 140 después de la batalla de Yavin. O sea, estábamos hablando de que estas historias de este antiguo canon se relatan en eras. O sea, era del Imperio Infinito, era de la Antigua República, era de la Nueva República, era del Legado, una serie de acontecimientos tan extensos, con tantos personajes, que hay incluso guías de nomenclaturas de planetas, armas, comida, especies, funciones biológicas de las especies, rituales, religiones, tecnología en todos los sentidos, desde computadoras hasta naves espaciales, hasta naves como terrestres, relaciones comerciales entre las distintas facciones que hay, planetas, civilizaciones, política, y hay hasta una base económica que se desarrolla en todas estas historias. O sea, estamos hablando de una cantidad de información exorbitante, exorbitante realmente. Lo más sorprendente de eso, y es parte de mi planteamiento, es que hay personas que no necesitan esas guías. O sea, fueron creciendo con toda esa información, compraban los cómics, compraban los libros, compraban los juegos, y
todo se lo saben de memoria, de inicio a final. ¿Me Todo presento? Exactamente, nuestro compañero Ay, no Góngora. manches. Es... Cuéntanos un poco de tu experiencia, Góngora, siendo fan de Star Wars. Bueno, pues a mí me gusta bastante. Yo, pues desafortunadamente, he sido una persona que ha sufrido de bullying. Y pues Star Wars era como mi casita, ¿no? El lugar seguro, donde podía leer historias sobre cosas fantásticas. Yo, pues bueno, por nuestra edad, si más o menos la intuyen, pues yo crecí con, y creo que todos crecimos con las precuelas, que es el episodio 1, 2 y 3. Ah, sí, sí, sí. Sí. Yo todavía me acuerdo cuando fui a ver el episodio 2 y el episodio 3 al cine, que estuvo muy padre, por cierto. Pero bueno, y entonces, pues bueno, también por mi contexto, pues, de conocer así como personas que están en todo este medio, pues me contaban mucho las historias. Sobre todo recuerdo que me contaban mucho una parte de Legends que se llama, son unos libros que se llaman X-Wing, que son como de pilotos, que son como historias de pilotos en esa galaxia. Y eran muy padres y a mí me inspiraban mucho. Tanto que, bueno, en el colegio que yo estudiaba, porque no voy a echar de cabeza nada. Ajá. Luego me acuerdo que me ponía a jugar así como mis amigos a disque ser pilotos y pues, bueno, para los que no han visto el episodio 4, la Estrella de la Muerte técnicamente es como una gran trinchera. Y entonces, pues, me acuerdo Una que corrí trinchera muy, muy esférica, ¿no? muy esférica, exactamente, Muy esférica. muy esférica. Entonces me acuerdo mucho que corríamos en los pasillos y fingíamos que eran justo como estas trincheras de la Estrella de la Muerte. Piu, piu, piu. Piu, piu. Piu, 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 piu. Exactamente. Y pues Sí, bueno, y ya ni se diga, ¿no? Que vas creciendo y vas conociendo otras historias de otro tipo, porque luego muchas veces pensamos que Star Wars se queda en el sentido de, no, es que solamente es como para niños o, ¿no? O algo así, pero créanme que tiene historias de todo, sobre todo en el canon viejito. Ustedes dicen, no, es que pues es como muy light y muy familiar, pero no, y tiene una que está muy brutal, que si gustan luego leerla, se llama The Troopers, ajá. que es sobre literalmente zombies en Star Wars y está súper violenta. Y no se Sí, parece nada a lo que a veces relacionamos con la misma saga. sí, claro. Y muchas de estas historias del antiguo canon están basadas también en historias que han habido en la historia del mundo real, ¿no? Por decir, los relatos de los aviadores de la Segunda Guerra Mundial, o sea, prácticamente se pueden encontrar en el universo de Star Wars. O la misma literatura de terror, no sé, de H.P. Lovecraft, también se puede encontrar un similar en Star Wars. O sea, todo lo que ha sido el producto de la imaginación humana y de las historias que se han desarrollado eh, en Star Wars van de la mano y siempre son un referente. Entonces, Sí, son un reflejo, ¿no? Ajá. ajá, entonces, les decía, lo más sorprendente es que hay personas que conocen toda esta información y no solamente em, conocen esta historia ficticia mejor que la propia historia del lugar en donde viven, sino que además conocen la historia de otras franquicias también inmensas, como lo puede ser Star Trek, que también mencionó Vania al principio, o Warhammer 40.000, que mencionaba Góngora, o simplemente, aunque no, bueno, en mi caso particular, aunque no abarca una inmensidad de tiempo tan grande como lo serían estas sagas, pues Canción de Hielo y Fuego también tiene su reflejo histórico, ¿no? O sea, es una cantidad de información que realmente sí se hizo a un lado, pero de cierta forma está nutriendo el nuevo canon, pero nos muestra algo. Toda esta información, toda esta cantidad de historias
nos ayudan a entender que las personas están ávidas de conocer las historias del mundo. Y como son cosas que les rodean y les interesan, las personas que no son propiamente historiadores, igualmente son receptivas a estas grandes cantidades de datos y su retención de los mismos es muy buena. Literalmente hay generaciones, como nos decía Alejandro, que se han formado con estas historias y que las pueden abordar de distintas maneras, las pueden interpretar y leer de distintas formas. Lo que podría decirse que es la parte negativa de hacer esta similitud entre la historia real y la historia de una obra de ficción es que en muy pocos casos, muy poquísimos casos, nuestra historia no se vuelve anticlimática. No tenemos un final feliz o ni siquiera tenemos un final porque el mismo devenir de la historia humana se corta de repente, precipitadamente y empieza Pues otro arco. como la nueva saga, ¿no? Como la nueva trilogía. No tiene un final, sí, sí. Sí, exactamente, o sea, ¿en qué queda? En Rey que se hace robo de identidad. Dejémoslo así para no spoiler. Sí, no, También bueno, yo creo que ya todo el mundo la vio, ¿no? sí, No, yo no creo que podemos ya. asumirlo, ¿no? O sea que, Hay muchos memes sobre eso. bueno, sí, pero bueno. Bueno, hubo ahí un robo de identidad medio extraño, pero no nos deja un final real, un final que digas, este es el punto más memorable que cierra todas estas 6 películas o estas 9 películas. No, bueno, no lo siento yo realmente. Y funciona como el mundo real. De repente, los personajes históricos desaparecen, aunque hayan tenido una participación enorme en la historia o una participación en general. Eh, por ejemplo, lo que estaba viendo el otro día en Bully Magnets era sobre la historia de un soldado italiano que participó en la Revolución Mexicana, que se llamaba Pe- Pepinillo, Pepinillo Garibaldi. Qué buen nombre. Pepino o Pepinillo, no me acuerdo muy bien. Y gracias a él, tenemos la Plaza de Garibaldi. Y es un personaje que no aparece propiamente en la historia nacional, en la gran historia nacional, pero que tuvo su participación y tiene su reconocimiento, ¿no? Y al final, este sujeto participó antes de la Revolución Mexicana en muchas otras guerras y batallas, y era un soldado, literalmente. O sea, él vino por la revolución, no vivía aquí ni nada. Él vino a pelear. Llega un momento de su historia en donde, pues ya no tiene como que queda, bueno, en el video de Bully Magnets no hablan muy bien como de por qué se va. Se va, el punto es que se va, creo que lo corren. Y llega a Italia y se pierde. Este hombre se pierde en la historia nacional yéndose a Italia, ¿no? Pero su reflejo en nuestra realidad, bien o mal, es el Metro Garibaldi, la Plaza de Garibaldi, todas estas manifestaciones de que ese hombre existió. También otro ejemplo que me gusta rescatar es lo que pudo haber sido el posible enfrentamiento entre Benito Juárez y Porfirio Díaz. Sí, ese Benito. O Lucha sea, del el milenio. primero el primero se quería reelegir, o sea, Juárez se quería reelegir y Díaz no quería que se reeligiera, ¿no? O sea, vaya ironía y plot twist, ¿no? Hubiera adelantado la revolución, imagínate. Literalmente, o sea, ¿qué hubiera sido eso para la historia nacional? Ahora sí que temas
en la historia hay muchos, pero lo que creo que ha fallado y es en donde llevo esto, es a donde quiero llevar esto, es que a veces tenemos que salir como de estos espacios súper académicos en donde, sí, es que el rigor de la historia, lo que decía Vania, pues es que va así, así, asado. Y pues tal vez sería como usar más la imaginación para plantear estos escenarios, ¿no? Al público que propiamente. Ajá, al público en general, ¿no? Es como labor de divulgación. Sí, exactamente. Y se puede hacer a través de la ciencia ficción. O sea, simplemente lo que estábamos diciendo. O sea, muchas historias de la historia se reflejan en Star Wars. Sí, Y en pues además muchos. también lo de la novela histórica, men, pues sí es lo que dicen, o sea, la novela histórica tiene un toque de ficción, pero pues ahí más medido, ¿no? Claro, claro, porque pues también va la interpretación de los datos, también puede ir ligada a esta recreación e imaginación de los mismos historiadores, de quienes cuentan la historia. No Ujú. para manipular la información como para hacerla interesante, como lo hace History Channel, metiendo a ovnis hasta en la sopa. Uf. Así, Aquí eh, tenemos unos chismes de History Channel. sí, sí, Buenísimos. sí, Que Porfirio Díaz era ¿qué? Reptiliano, ¿no? Y reptiliano. Benito Deja Juárez tú. era un gris y por eso eran rivales, men. Exacto. No, pero no sé si te acuerdas, Eric, con Rubén, lo que nos contó en una de ¿De, nuestras clases de la universidad, de qué, para de ser qué? específico, en la clase de introducción a la historia, nuestro profesor, que era José Rubén Romero Galván, un historiador que abarca mucho sobre los temas del México prehispánico y la colonia. Nos contó que una vez le invitaron a History Channel y fue de, bueno, entonces háblenos de la Inquisición y los judíos en la Nueva España, ¿no? Y entonces él habló muy bien y todo eso. Y literalmente cortaron su discurso para que dijera lo que el canal quería. Ah, sí, le metieron cosas ahí bien raras, Sí, ¿no? sí. Por Sí, Que, ejemplo, ajá. una que dijo que puede haber sido una posibilidad que sí haya habido judíos en la Nueva España. Y literalmente le pusieron, sí haya habido judíos, sí hay, o sea, lo cortaron para que dijera que sí hubo judíos en la Nueva España. No, sí, buscar el rating, ¿no? A base de, el channel es tremendo. sí, o simplemente Miguel Pastrana apareció en El origen de Quetzalcóatl o algo así se llamaba ese documental. O Ah, sea, sí, ¿no? Los de Batalla de los Dioses, creo que algo así. sí, Batalla de los Dioses, sí, sí, sí. Sí, ahí mismo apareció y entonces History Channel estaba así como de, no, sí, Quetzalcóatl era un hombre, pero si era un hombre, a lo mejor era un extraterrestre. Vamos a preguntarle a este historiador, quién era Quetzalcóatl. Y está Pastrana hablando y diciendo, no, sí, Quetzalcóatl y tenía un hermano y no sé qué, no sé qué. Ah, sí, 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 claro, pues sí, Quetzalcóatl tenía un hermano y le mocharon la pata y su pata era extraterrestre, ¿no? YZ. O sea, ese Extraterrestre. tipo, ese tipo de cosas en la divulgación no van. No, O, no. había otro caso, no recuerdo la novela, pero en la forma en cómo interpretó el periodo de Maximiliano de Habsburgo también era así como raro, porque era así como de, sí, Maximiliano de Habsburgo era un sujeto muy bueno, o sea, que no dudo que en su cierta forma así lo hubiera sido, pero él quería que México fuera libre y quería que el México fuera como súper em, bueno, de izquierda, ¿no? Entonces se peleó con los conservadores y los insultó y los humilló y es como de, aguanta, aguanta, aguanta. O sea, ¿cuándo pasó eso?
O sea, no propiamente pasó así, pero tampoco tampoco me mientes en la cara diciéndome cosas que no son, ¿no? O sea, bueno, Maximiliano tuvo sus... Sí, 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 o sea, o sea, hay cosas que se pueden sacar de la imaginación y otras cosas que tienes que mantener como el rigor, ¿no? Para que no se mezclen estas dos cosas. Sí, sí, claro. En este sentido, ¿han visto la serie de Onyx Equinox que está pasando Crunchyroll? Ahora sí que ahí te quedamos mal, amigo. Escuché sobre ella, pero no la vi. Yo sí la vi, está muy buena. Ajá, sí, bueno, es una serie de anime que realiza Crunchyroll, basada en una novela, en un cuento corto, en un fanfiction, parece, de una chica, y retrata un poco y se desarrolla en la sociedad prehispánica. Si quieres, planteamos ese tema, Góngora, sobre Quetzalcóatl y sus distintas representaciones, para otro episodio, que también creo que es muy, muy interesante. Está muy chido. Esos japos locos y sus representaciones raras. Ah, No, además de que es el único dios que conoce todo el mundo, creo. Cualquier cosa, y la serpiente con plumas, ¿no? Sí, 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 sí. sí, es muy representativo de las culturas prehispánicas. Creo que tiene más que ver por el hecho del mito, ¿no? Que han dicho que Quetzalcóatl era realmente un vikingo que llegó aquí y que por eso les enseñó a hacer un montón de cosas a la gente. Sí. Eso Bueno, que no puede. mucha gente conoce ese mito, ¿eh? Bueno, O al sí, menos yo también. no lo conocía hasta que entré a la carrera. Fue así de. He vivido engañado. Sí, yo tampoco lo conocía hasta que entré a la carrera y me dejaron ver un documental sobre eso. Fue muy extraño, fue así como de, caray, entonces el que descubrió América primero no fue Cristóbal Colón, sino los vikingos. Ay, está muy extraño eso. Ahorita ya es como más chistoso porque ya es como lo interioricé más. Y sí, el History Channel dice que, no veo, espera, espera. Ahora, Es Drag es que Queen. Chino se está manifestando a través del chat. Sí, Para para quien no nos escucha, estamos en pandemia y grabamos por Zoom. Entonces, bueno, si el History Channel Que se vea dice el que presupuesto. Quetzalcóatl es drag queen, no tengo por qué no creerle. Claro que sí, tienes que cuestionar todo lo que se te diga, hasta lo que nosotros digamos. obvio, obvio, obvio. No reveles nuestros secretos. Sí, son los secretos de la carrera. Sus plumas revelan su verdadero sí. Puede ser, puede ser. Ahí queda la duda en el aire para el siguiente episodio bueno, no el siguiente, sino para alguno de los siguientes Alguna episodios. otra ocasión. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, de esta serie, ¿no? Les decía, em, es una representación histórica, pero con sus respectivas libertades creativas que hacen a la historia interesante, ¿no? O sea, te llevan a conocer este mundo de los mitos en el cual los personajes se desarrollan, ¿no? Interactúan y hablan. Em, Realmente fue una sorpresa para mí el ver una representación desde nuestros tiempos, claro está, de las ciudades, de la sociedad, del juego de pelota, la geografía, la cosmovisión de los indígenas en esta serie. O sea, yo literalmente estaba viendo el primer capítulo y yo sentía que estaba así como
enfrente de la maqueta del Museo de Antropología e Historia, donde está el mercado de Tlatelolco. O sea, yo sentía que estaba viviendo eso, o sea, se estaba viendo a la gente moverse, fue un experimento imaginativo muy extraño, pero me gustó mucho, porque generalmente a la historia de las culturas prehispánicas los mantienen a los indígenas del antiguo mundo como, como estas figuras borrosas de la historia, así como de, pues sí, eran así, se vestían así y todo lo que quieras, pero la manera en la que los conocemos o por la que los conocemos es desde la cultura occidental, ¿no? Es desde la perspectiva de los españoles. Y a lo mejor y sí, Crunchyroll pues tiene capital extranjero, no voy a decir que es mexicano, pues no, pero es curioso cómo se tomaron la la intención de investigar sobre las representaciones, sobre los colores, sobre las, las, em, las formas en que se organizaban la ciudad y los ciudadanos y las transportó a esta ficción, ¿no? Que obviamente no es ciencia ficción, pero tiene su cosa fantástica, ¿no? Es una representación fantástica. Y entonces creo que podría haber algo así con la historia de cualquier parte del mundo, no solamente de México. También recuerdo mucho un cómic que lo hizo un chico de la India, que era como retro tecnofuturista, o sea, la historia se desarrollaba en el futuro, pero retomaba muchas iconografía más que nada y personajes de la mitología hindú y los llevaba al futuro. Entonces es muy curioso cómo la ciencia ficción y los géneros literarios se pueden exportar a otros medios y cómo pueden abordar la historia y atraer a las personas a la historia, contarles un poco de lo que se va descubriendo y se va sabiendo, ya sea por excavaciones antropológicas, por documentación histórica. Es muy interesante. La ciencia ficción puede abordar estos temas, tanto estos temas como otros más recientes, a lo mejor lo que se me ocurre es Godzilla, que era una representación desde la perspectiva japonesa sobre el desastre nuclear de las bombas militares y militares del Estado de Estados Unidos, porque generaban confianza en el espectador. Eran los dos lados de esta moneda en donde la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial generaron a estos monstruos. Góngora nos dice en el chat, dice, o también Star Trek, que los Klingons, ay, ese nombre siempre se me dificulta, Klingons eran comunistas, y es verdad, o sea, los terrores de las personas en esos momentos se manifestaban y se transformaban en en los jefes jefes o contrincantes de la ciencia ficción. Actualmente podemos encontrar otros clásicos, nuevos clásicos como Arrival, La Llegada, que habla sobre la comunicación y las relaciones humanas, la percepción del tiempo, o cosas que tal vez son un poco más filosóficas, pero que no atienden a nuestro tiempo, ¿no? Otra obra, un reciente clásico, Interstellar. Interstellar nos habla sobre el terror a la sobrepoblación en un principio, al calentamiento global, a las consecuencias que esto puede tener cuando no tienes otra opción que quedarte en la Tierra, o bien intentar buscar un nuevo mundo hogar. Y el enemigo principal de Interstellar viene siendo el tiempo, ¿no? El tiempo que nos come y que nos acecha, porque el tiempo es como un ente Lovecraftiano, ¿no? Es como un dios que está en todo el universo y por el cual los protagonistas viajan y tratan de encontrar el, el sentido a su aventura, ¿no? Va pasando su vida en minutos y en la Tierra
van lustros o décadas. El diálogo que plantea aquí realmente es mucho más extenso. Dejé fuera muchos temas que nuestros escuchas pueden pedir para abordar más profundamente en siguientes capítulos, ya saben. Y ahora que con la situación actual que está el mundo, pues no sé ustedes, pero a mí me interesa saber qué tipo de ciencia ficción existirá en el futuro a partir de esta realidad que estamos viviendo. Los jóvenes que están viviendo, bueno, los niños, los jóvenes que están viviendo en la pandemia, el encierro, qué cosas nos vendrán a contar, ¿no? Em, por favor, dejen un mensaje, un comentario contando qué creen que van a pasar con la ciencia ficción a raíz de la pandemia. Em, Gracias por escuchar mis desvaríos extraños y teóricos. Algunos comentarios finales de nuestros panelistas, de nuestra mesa. Pues en general que la historia puede venir en distintas formas y que no hay que tenerle miedo a descubrirla. Claro, claro que sí. Bueno, dos o tres de nuestros panelistas, no sé si puedan hablar, pues ya estamos grabando tarde y creo que me extendí un poco, eh, A mí se me está pero muriendo el internet, así que no sé si se escuche bien, sí, sí, sí te escuchas bien. pero pues sí, prácticamente es eso, de que la ciencia ficción muchas veces es reflejo de los terrores de la sociedad contemporánea que hace las películas, o sea, por ejemplo, como tú dijiste bien, Japón y Godzilla, ¿cómo se llama? Star Wars, el Imperio, el expansionismo, de todo eso. Incluso hay alegorías o sea, de cómo entrenan a los ejércitos y todo eso en Star Wars. Hay alegorías al entrenamiento como de los soldados nazi y todo eso. O incluso Halo, que pues el mismo nombre lo dice, ¿no? Spartans, espartanos. Toman muchas referencias de la historia. Pues básicamente, pues sí, es un microcosmos, por eso es súper extenso y es una buena forma de abordar la historia de forma indirecta. Sí, exactamente. Nos ayuda a entender a la historia de otra forma, nos vuelve a la historia más cercana con cosas que nos gustan, con cosas que están allí, que si bien, bueno, en el caso de Disney son como alimentadas como para ganar dinero, no lo podemos decir de otra forma, es un negocio, pero si nos tomamos como la molestia bueno, no la molestia, sino como el interés de hacer estas asociaciones, podemos encontrar cosas muy, muy interesantes en la ciencia ficción que nos guían a la historia de distintas maneras. O sea, dentro de las propias historias de la ciencia ficción, por fuera de las historias de la ciencia ficción, quién lee la ciencia ficción, quién escribe la ciencia ficción. Y así como hacemos, bueno, hacemos este planteamiento para este género, se puede hacer para cualquier otro planteamiento, desde poemas, desde canciones, películas, cómics, videojuegos, todo se puede analizar de esta forma y nos habla de quiénes somos y de la historia que vivimos. Sí, o sea, es como, sí, exactamente, comprender al autor en su contexto, por qué está diciendo lo que está diciendo. Exactamente, ese es otro de nuestros secretos de historiadores recién revelados. Ya lo revelé, rayo. Oh, rayos. Bueno, va a servir, esperemos que sirva de alguna forma. Bueno, por hoy nos despedimos. Y en nombre de mis compañeros, Vania, Alejandro Góngora, Chinos y Eric, nos vemos en el siguiente episodio de su podcast, Los Hilos de Clio. Yo fui Vara y me despido al igual que mis compañeros. Síganos en nuestras redes Hasta sociales. luego.
Bueno, ¿quién puede decir adiós? Síganos en nuestras redes sociales que aparecen en la descripción. Y listo. ¿Qué Bye. dice, ¿qué dice Pablo? Bye. Y no, esta vez se pide que va. Ok. Bueno, ahí Bueno, los tienen. En nuestras voces, pero están presentes. Síganos en nuestras redes sociales y nos hilamos en otra ocasión. Hasta pronto. eso era. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye. 2, 3.